Hola, exploradores del mundo. Si la idea de descubrir por qué Asia es el continente más complejo te intriga, dale like, suscríbete y síguenos para acompañarnos en este fascinante viaje geográfico. Asia es, indiscutiblemente, el continente más desafiante de comprender desde una perspectiva geográfica. Su vasta extensión territorial, que abarca aproximadamente el 30% de la superficie terrestre del planeta, es solo el punto de partida de una complejidad que se ramifica en dimensiones físicas, climáticas, geológicas y humanas. No se trata simplemente de su tamaño monumental, sino de la extrema diversidad y la ausencia de límites naturales claramente definidos, que dificultan su conceptualización como una unidad coherente. Esta ambigüedad convierte a Asia en un mosaico de subregiones que, si bien comparten un vínculo continental, a menudo operan bajo regímenes geográficos tan dispares que parecen pertenecer a mundos separados. La primera y fundamental dificultad para entender Asia reside en la delimitación de sus fronteras. A diferencia de África o América, rodeadas en su totalidad por océanos, Asia comparte una vasta masa terrestre con Europa, formando el supercontinente de Eurasia. La separación tradicional de Europa y Asia es más una construcción histórica y cultural que una realidad geofísica inequívoca. Los montes Urales, el río Ural, el mar Caspio, la cordillera del Cáucaso y el mar Negro son elementos geográficos que se han utilizado para trazar esta línea divisoria, pero ninguno de ellos constituye una barrera absoluta o infranqueable en el sentido geológico o biogeográfico. La continuidad de las estepas rusas y las llanuras siberianas a ambos lados de los Urales subraya esta arbitrariedad. Esta frontera porosa, que se extiende por miles de kilómetros a lo largo de una línea convencional más que física, crea una zona de transición conocida como Eurasia, donde las influencias geográficas, biológicas y humanas se superponen y difuminan, haciendo imposible trazar una línea simple para la identificación de Asia como una entidad separada de Europa. La complejidad orográfica y geológica es el segundo factor que desafía la unificación conceptual de Asia. El continente alberga las estructuras montañosas más altas y extensas del globo terráqueo. El Himalaya, el Karakorum y el Hindu Kush no son solo cadenas montañosas, sino barreras climáticas y culturales de proporciones inmensas. Estas formaciones geológicas, producto de la colisión de la placa índica con la placa euroasiática, crearon la meseta del Tíbet, conocida como el techo del mundo, por su altitud promedio de más de 4.500 metros. Esta meseta, junto con las cordilleras circundantes, influye directamente en el sistema de monzones que rige el clima del sur y sureste asiático. La existencia de esta barrera divide Asia de manera drástica entre la región tibetana, con su clima de altitud, sus glaciares y su ecología desértica, y las fértiles llanuras aluviales del Indostán y la China oriental, donde la agricultura intensiva es posible gracias a las lluvias monzónicas desviadas y retenidas por las montañas. Es una división vertical y horizontal que rompe la homogeneidad de la masa terrestre. Además de estas montañas jóvenes y altísimas, la interacción geológica reciente también contribuye a la dificultad. La placa euroasiática es la placa tectónica sobre la que se asienta la mayor parte de Asia, pero su encuentro con las placas circundantes, la placa índica al sur, la placa pacífica y la placa filipina al este, ha creado el Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona de alta inestabilidad sísmica y vulcanismo activo que afecta a Japón, Filipinas e Indonesia. Esta inestabilidad diferencia drásticamente las regiones marítimas del este y sudeste de las regiones continentales estables del interior, como Asia Central y Siberia, añadiendo otra capa de diferenciación física a la ya compleja geografía del continente. La amenaza constante de terremotos y tsunamis en las zonas costeras del Pacífico crea un régimen geográfico muy distinto al de las regiones interiores, donde el clima es la principal fuerza modeladora. La diversidad climática que resulta de esta orografía y la vasta latitud de Asia es el tercer elemento de confusión para su estudio. Asia es el único continente que abarca casi todas las zonas climáticas principales de la Tierra. Desde el clima polar extremo de la Siberia septentrional, que incluye el permafrost y registra algunas de las temperaturas más bajas fuera de la Antártida, hasta el clima ecuatorial húmedo de las islas de Indonesia,
con altas precipitaciones y temperaturas constantes, el abanico climático es sobrecogedor. La variedad incluye los desiertos áridos y cálidos de Arabia y los desiertos fríos del Gobi, el clima monzónico tropical del subcontinente indio, el clima mediterráneo del cercano oriente y las zonas templadas de Japón y Corea. Esta ausencia de un clima dominante o característico hace que las condiciones de vida, la vegetación y los patrones de asentamiento humano sean radicalmente diferentes de una subregión a otra, haciendo difícil agruparlas bajo un mismo paraguas geográfico. En el plano hidrográfico, Asia también presenta una disparidad notable que refuerza su fragmentación. En el continente nacen algunos de los ríos más largos y con mayor caudal del mundo, alimentados por el deshielo del Himalaya y las intensas lluvias. Estos grandes sistemas fluviales, como el Yangtze, el río más largo de Asia, el Ganges, el Mekong y el Huanghe, río amarillo, han sido la cuna de civilizaciones y son el motor de la agricultura intensiva que sostiene a miles de millones de personas. Las llanuras aluviales que forman estos ríos, como el delta del Ganges o la llanura de China del Norte, son las regiones más densamente pobladas del planeta. Sin embargo, en extremo contraste, Asia también contiene vastas regiones de drenaje interno, notablemente la cuenca del mar Caspio, la cuenca del Aral y la meseta iraní, donde los ríos mueren en lagos salados o se evaporan en la arena del desierto, sin llegar al mar abierto. Este contraste extremo entre regiones de abundancia hídrica, como el sureste asiático, y regiones de extrema escasez, como Asia Central y el Oriente Medio, subraya la fragmentación de su geografía física y da lugar a problemas geopolíticos muy diferenciados, desde la gestión de inundaciones en el este hasta la lucha por los recursos hídricos en el oeste. Ya llegamos a la mitad del recorrido. Si te sorprenden los datos que estamos compartiendo sobre Asia, no olvides darle like, suscribirte y seguirnos para seguir descubriendo juntos los secretos de este enorme continente. La división regional es una consecuencia directa de esta complejidad física y es quizás el mayor obstáculo para la comprensión geográfica de Asia. Los geógrafos se ven obligados a segmentar el continente en múltiples subregiones que tienen poca conexión física o climática entre sí. La convención académica actual las divide de la siguiente manera, demostrando la falta de unificación. 1. Asia Oriental, geográficamente definida por su proximidad al Pacífico, incluye a las grandes potencias como la República Popular China, Japón y la península de Corea. Es una región sísmica y con fuertes influencias marítimas. 2. Sudeste Asiático, una zona de transición entre el continente y el océano, dividida a su vez en el Sudeste Asiático continental, Vietnam, Tailandia, etc., y el Sudeste Asiático insular, Indonesia, Filipinas, etc., donde la fragmentación territorial de miles de islas y la alta actividad volcánica complican la definición de sus límites marítimos. 3. Asia Meridional o subcontinente indio, una península aislada geográficamente por el Himalaya al norte y rodeada por el Océano Índico. Es una unidad geográfica casi en sí misma, definida por el sistema del monzón. 4. Asia Central, una vasta región sin salida al mar, caracterizada por desiertos, estepas y una historia de rutas comerciales terrestres, como la Ruta de la Seda. Es la antítesis de las regiones marítimas del este y el sur. 5. Asia Occidental o suroeste asiático, incluye Oriente Medio, una zona de contacto con África y Europa, definida por la aridez, la presencia de vastos recursos petrolíferos y su importancia histórica como encrucijada de civilizaciones. Es una región geográfica y climática más cercana a la península arábiga y el norte de África que a la China oriental. Cada una de estas 5 subregiones tiene una geografía, un clima y una ecología tan distintos que la idea de una Asia unificada se disuelve en el análisis. La existencia de desiertos como el Taklamakan y grandes cordilleras como el Tian Shan aísla a las poblaciones y a los ecosistemas, haciendo que la distancia geográfica entre, por ejemplo, Singapur en el sur y Uzbekistán en el centro sea exponencialmente mayor en términos de conectividad y condiciones de vida. La dimensión humana y demográfica amplifica esta complejidad hasta un punto inmanejable. Asia alberga a más de 4.800 millones de personas,
aproximadamente las 2/3 partes de la población mundial. Esta cantidad demográfica se distribuye de forma extremadamente desigual. Coexisten las densidades de población abrumadoras en las llanuras fluviales y costeras, donde se han alcanzado densidades superiores a 1000 personas por kilómetro cuadrado, con las vastas regiones prácticamente deshabitadas del Gobi, el Tíbet o la Siberia, que tienen densidades de menos de una persona por kilómetro cuadrado. Esta disparidad demográfica se traduce en un mosaico de culturas, lenguas y religiones tan heterogéneo que supera a cualquier otro continente. La coexistencia en un mismo espacio de las religiones abrahámicas, judaísmo, cristianismo, islam, las religiones dármicas, hinduismo, budismo, jainismo, sijismo, el confucianismo, el taoísmo y el sintoísmo, junto con miles de lenguas distintas, agrupadas en familias tan diversas como la sino-tibetana, la austronesia, la drávida, la altaica y la indoeuropea, hace que la geografía humana de Asia sea una maraña de identidades que desafía la generalización. La geografía física, montañas, desiertos, mares, ha fomentado el aislamiento y, por lo tanto, la diversificación cultural, haciendo que los patrones de asentamiento, economía y creencias sean únicos para cada subregión y, a menudo, para cada valle o isla. En síntesis, la dificultad para entender Asia geográficamente no es una cuestión de mera escala, sino una acumulación de factores que rompen la cohesión continental. La ausencia de fronteras occidentales claras, la existencia de barreras orográficas masivas, el Himalaya, que segmentan el clima, una diversidad climática que abarca todos los extremos terrestres, la yuxtaposición de grandes cuencas hidrográficas y zonas de drenaje interno, la necesidad de una fragmentación regional artificial para el estudio, y una geografía humana de extrema disparidad en densidad y cultura. Asia no es una unidad geográfica, sino la mayor colección de subgeografías del mundo, lo que la convierte en el continente más difícil de aprender en su totalidad. La comprensión de Asia requiere 5 o 6 marcos geográficos distintos y superpuestos, un desafío intelectual que ningún otro continente presenta de manera tan aguda y multidimensional. Su complejidad es un testimonio de la inmensidad y la heterogeneidad de la geografía física y humana del globo terráqueo. Gracias por acompañarnos en esta exploración de Asia. Antes de despedirnos, dale like, suscríbete y síguenos para no perderte las próximas aventuras geográficas que tenemos preparadas.